La historia mínima de Israel fue concebida como un intento de presentar una obra básica sobre lo que ha sido especialmente la historia del Estado de Israel en los últimos 70 años, pero desde un punto de vista no ideológico, porque existe hoy también en español una cantidad de material que generalmente refleja uno u otro punto ideológico bastante polarizados, o que representa también intereses políticos de diversos tipos, tendencias y mucha cosa que le hace, entre comillas, mal a una historia seria. Y hacía falta, creo yo, una buena base de datos que fuera de proporcionar lo básico, diera pie a una interpretación causa-efecto de los distintos procesos que se han ido desarrollando en el Estado de Israel y en todo lo que precede a la creación del Estado de Israel, el movimiento sionista, la historia del pueblo, cómo se defina judío, el problema de la diáspora, la dispersión, el exilio y una serie de problemas más que no van a ser de ninguna manera resueltos en una historia mínima ni en una historia menos mínima, pero que conviene mirarlos desde un punto de vista analítico, un poco desapasionado y alejado de todos estos juegos de intereses, sean políticos o no. Porque creo que este modelo interpretativo se ajusta más a la realidad que muchos modelos alternativos. Y voy a explicar. Primero, porque en el sionismo mismo y en la historia de los últimos 70 años del Estado de Israel, el rol del relato bíblico, histórico o no, muy difícil de decidir este punto, es central. Juega un rol que va más allá de lo ideológico y que tiene funciones sociológicas tanto movilizadoras como educativas, porque nuevamente insistiría yo que aquí hay no solo un proceso de construcción estatal, sino también un proceso de construcción nacional, ya que el término pueblo judío dice poco y lo dice todo al mismo tiempo. O sea, como concepto definitorio es demasiado amplio para mantener aguas, no se mantiene. Por ende, hacía falta explicar el lazo histórico con el Antiguo Testamento y comenzar esta historia tal como lo ven los actores políticos y sociales que van a crear el preestado de Israel y aquellos que van a establecer el Estado y que van a ser parte de su liderazgo político, y también los segmentos sociales que están detrás de ellos, aquellos que son movilizados y llevados de alguna u otra manera a este proceso y que también son actores, quizás anónimos, pero actores en el sentido total de la palabra, pues muchos de ellos terminan pagando con su propia vida esta ida hacia el establecimiento del Estado de Israel y luego durante la vida de Israel. Por ende, me parecía interesante tratar de explicar el lazo y también hacer una pequeña diferenciación terminológica entre judío, israelita, israelí y muchos otros términos que se usan generalmente con respecto al tema, así como también los aspectos geográficos, o sea, que estamos hablando de la tierra prometida, estamos hablando de Canaán, estamos hablando del reino de Israel, estamos hablando del reino de Judea, estamos hablando de Aelia Capitolina y del uso del término Palestina derivado de Filistea por parte de los romanos y su abandono durante el medioevo y todo lo que viene junto con el Islam, y luego el Imperio Otomano hasta llegar a la época moderna, donde se establece la Palestina británica y luego el Estado de Israel. O sea, y estos son términos que se usan en general en forma intercambiable,
y a veces inexplicable porque el lector termina confundiéndose. Entonces creía yo que había que aclarar esto como la pequeña primera introducción a todo lo que viene después, que es la historia mínima del Israel actual, de Israel en el siglo XIX y siglo XX. Y aquí la división es entre el periodo preestatal, en el cual ya funciona el sionismo político, que es un movimiento autodefinido como de liberación nacional del pueblo judío, que retorna a la tierra histórica, mítica o real, pero retorna a ella, y que se institucionaliza muy rápidamente, creando en el fondo, y aquí voy a usar una palabra que no me gusta, un estado embrionario o un embrión de estado que existe en forma bastante desarrollada antes del establecimiento formal del Estado de Israel en 1948 y que explica una parte de la fortaleza del Estado de Israel, mientras que la otra parte viene explicada por el hecho de que sinceramente el sionismo es un movimiento político europeo basado en modelos europeos que lleva modelos europeos muy modernos en su momento a una sociedad tradicional, que es la sociedad mayormente islámica, parcialmente cristiana, árabe, otomana del Medio Oriente, y lo implanta de la manera que lo implanta, con mucha resistencia del entorno. Entonces todo esto me parecía fascinante y me parecía que había que explicar de alguna u otra manera cómo Israel sobrevive estas olas de oposición por parte del entorno tradicional, sigue adelante, se moderniza aún más, crece mucho, es capaz de recibir muchísimos inmigrantes porcentualmente, o sea, duplica su población en 3 años al principio del Estado. Se realizan ejercicios que son bastante difíciles de explicar históricamente y sin, naturalmente, evitando caer en las explicaciones de carácter milagroso o metafísicos, volviendo a la realidad, intentar explicar cómo todo esto es posible y por qué llegamos a lo que llegamos hoy, que es Israel, un país relativamente desarrollado, con altas tecnologías, parte del mundo próspero, miembro de la OSD, o sea, un país moderno. O sea, es una historia paradójica o contradictoria en sus propios términos y tiene explicaciones, o sea, todo tiene, creo yo, su explicación. No diría técnica, es más sociopolítica, socioeconómica, pero las explicaciones existen, solo que mi preocupación era que están enterradas en la discusión ideológica y que si salen a la luz hacen más fácil no solo entender lo que ha sucedido, sino también entender cómo finalmente este problema, este conflicto, esta serie de conflictos puede ser resuelto a nivel político y no solo a nivel militar. Por eso la insistencia en el vector de guerra, que es verdad, precede, o sea, hay violencia política en la Palestina, o sea, en la provincia sur de Siria del Imperio Otomano, así se definía en el Imperio Otomano desde fines del siglo XIX, y yo traigo un ejemplo muy peculiar para demostrar que no es el particularismo judío y sionista el que hace nacer la violencia, porque la colonización templaria que precede en varias décadas a la judía, a la sionista, suscita las mismas reacciones violentas por parte del entorno, que para mí son siempre el hecho de una sociedad tradicional que se siente, entre comillas, invadida por una sociedad moderna mucho más pequeña, pero mucho más eficiente en la manera de alcanzar sus objetivos. Y esa fricción produce reacciones violentas que en el caso
israelí, árabe, israelí, palestino, luego llevan a una continuación de este proceso de guerras que va increyendo de choques intercomunitarios a choques internacionales, a convertirse en uno de los problemas centrales durante la Guerra Fría que se dirige en dirección a no queremos que no suceda y no sucedió hasta ahora de una guerra mundial, o sea, de un enfrentamiento global. Y esto hay que explicarlo, o sea, esto no se puede dejar en el aire y decir, bueno, es así porque el Medio Oriente es un barrio violento, una colonia violenta. No, no es verdad. Aquí hay una serie de causas y efectos que deben ser definidos, planteados, para que el lector pueda entender la complejidad del problema, pero también la posibilidad de resolución política, ya que todo conflicto finalmente se resuelve en forma política. Una contradicción de bases, o sea, un ideal particular insertado en el centro de un ideal universal, o sea, cómo conviven ambos, y que es una de las paradojas centrales de la democracia israelí, que como tú bien señalas antes, pese a los problemas que la afectan, internos y externos al mismo tiempo, o sea, un doble sistema de presiones sobre este estamento gubernamental, estatal, parlamentario, sobrevive. Sobrevive y es estable. Y yo creo que en alguna página lo señalo muy claramente mostrando que en el momento del asesinato de Rabin, del primer ministro, no hay ninguna duda que el Estado sigue funcionando y la transición política es una historia de minutos. Y se establece que el número 2, que era Shimon Peres, asume el gobierno sigue funcionando, la economía sigue funcionando, no se produce ningún desequilibrio institucional y la democracia, con todas sus limitaciones, sigue adelante. Yo lo cito como ejemplo, pero lo que quiero decir con todo esto es que hay en la paradoja de presiones internas y externas elementos que son proclives a la manutención de la democracia como el menos peor de los sistemas políticos que sirven a esta zona, a este lugar, a este estado y a este caso. Con respecto al tema de la naturaleza judía particularista del Estado, hay una gran discusión en Israel intelectual, social, hasta el día de hoy, y se encuentran mecanismos que permiten afirmar el carácter del Estado, inclusive comparaciones con muchos otros estados del mundo que tienen un elemento de identidad de origen religioso, por ejemplo, la ortodoxia griega en Grecia, por ejemplo, o sea, hay muchos casos, hay una obra de Alex Jacobson sobre esto, o el catolicismo de la Irlanda, que son parte integral de la identidad de esos países en los cuales, pese a la tendencia particularista, persiste una democracia universal que reconoce en el mismo nivel de valores al grupo particular dominante y a las minorías que coexisten con este grupo dentro de este marco estatal. O sea, hay soluciones a esto también, que siempre están desequilibradas en Israel, siempre están. Israel es un estado que el día que decidan adoptar un lema, creo yo que el lema va a ser Never a dull moment, nunca nos hemos aburrido. O sea, es un lugar muy intenso, sucede todo el tiempo por estos sistemas de presiones.